Ese fue nuestro pleito desde que éramos estudiantes. Fue el gran proyecto del club universitario, que éramos puros estudiantes. Estoy hablando del 52. Primero se creó el club universitario y honestamente lo que me motivó fue un compañero de la secundaria. Cuando yo regresé, que ya entré a la universidad y estaba yo ya en primer año haciendo mis prácticas de topografía aquí en Tecate, y fui con mi papá al club campestre. El cantinero que nos atendió había sido mi compañero en la secundaria. Era uno de los más brillantes del grupo. Y dice, qué envidia que tú sí pudiste ir a la universidad. Yo no tuve con qué. Y dije, bueno, ¿por qué no? Porque mi papá no tiene dinero y no me puede mandar a México, ni a Guadalajara, ni a Monterrey, que era donde teníamos que ir, porque no había mucho más en México, el país, para hacer estudios universitarios. Claro, algunos de mis amigos se fueron a estudiar a Estados Unidos. Dije, ¿por qué? No es justo. Qué bueno que yo sí pude, qué bueno que mis otros compañeros sí pudimos. Pero que debió haberlo hecho por la calidad intelectual que tenía, no que sea despreciable el trabajo que hacía, por supuesto, pero condenarlo a ser solamente cantinero, cuando pudo haber sido no sé qué. Entonces platiqué con mis compañeros, les propuse que promoviéramos, como recién se había creado el Estado, que promoviéramos la creación de una universidad en Baja California. Algunos nos dijeron, no, lo que necesitamos es un politécnico, necesitamos carreras técnicas. Pues en la universidad se estudian carreras técnicas, yo estoy estudiando ingeniería civil, más técnico que eso, pues, no veo de dónde. Finalmente nos convencimos y se propuso que fuera uno de los proyectos del club. Entonces la razón fue ir a tomar una copa al club campestre. Esa fue la razón que me despertó el deseo de que tuviéramos una universidad. Que todos los que no pueden ir se queden aquí, pero que tengan en dónde estudiar. Miren, nos reuníamos cada 15 días. Ricardo Zamora Tapia, que fue el que lo promovió, estaba estudiando Derecho y vivía en un departamento con otros compañeros, Javier Arana Pazuengo, Juan Medrano Padilla, los dos médicos, y la sala del departamento estaba pintada de gris. Entonces a Ricardo le encantaban los nombres rimbombantes, entonces nos reuníamos en la sala gris. Entonces, no era más que un departamento en la calle Rivillagigedo, en el tercer piso. Cansadito subir. Y ahí nos reuníamos estudiantes de ingeniería, de arquitectura, de odontología, medicina, derecho, de economía. El licenciado René Treviño Arredondo también estuvo con nosotros. Y nos juntábamos primero pues a acordarnos de Tijuana. La Ciudad de México es muy hermosa, como lo son casi todas las ciudades del país, pero no son abrazadoras en el sentido de acoger al que no es de ahí. No son como Tijuana, que el que llega a los 8 días ya se hizo de aquí. Nunca se siente de aquí, pero todos lo sentimos de aquí. Allá todos se sienten de allá, pero los de ahí no los cobijan. Entonces, pues, queríamos estar con alguien que nos conociera, que nos tratara, sentirnos a gusto, hasta hablar mal como hablamos aquí. ¿De qué hablábamos? Pues de lo que estábamos estudiando, de las novias,
de las broncas que teníamos con el trabajo, los que trabajaban, el transporte. A nosotros todavía nos tocó empezar en el centro, con las escuelas repartidas en todo el centro de la Ciudad de México. Sí, cuando entré ya en tercer año nos cambiaron a Ciudad Universitaria. Pero yo empecé por lo que nosotros llamábamos Tacuba, en el Palacio de Minería. Cerca de nosotros, lo más cerca era Medicina, que estaba hasta la plaza donde se dan los títulos gratis, en Santo Domingo. De ahí a 5 cuadras estaba Derecho. Total que no teníamos manera prácticamente de comunicarnos de escuela a escuela. Ya en Ciudad Universitaria fue un poquito diferente. Estábamos todos juntos. Ahora ya los volvieron a desparramar porque como tienen tantas dependencias. Pero las inquietudes eran las de todos los jóvenes. Y claro, algunas intelectuales que has leído y saber qué problemas tiene el de Derecho, que a mí puede no afectarme, pero conocer qué es lo que pasaba en las distintas escuelas. A mí, y hasta que estábamos en tercero, no había carretera. O íbamos en avión o nos íbamos por Estados Unidos. Porque barco lamentablemente todavía no había. Sigue sin haber. Ya después, cuando estaba yo en tercero, ya podíamos ir en autobús y después en tren. Normalmente las vacaciones de fin de año, porque en aquel entonces había calendario A y calendario B. Nosotros teníamos calendario A que era de enero a diciembre. Aquí tenían calendario B que era de agosto a junio. Entonces nosotros nos íbamos en enero, regresábamos a veces en vacaciones de las fiestas patrias en septiembre, 2 semanas, y volvíamos, eran 2 semanas nada más, del 15 al 30, y vamos otra vez ya a preparar exámenes, porque mire, hacíamos un baile anual aquí en Tijuana, en diciembre, que queríamos que fuera muy formal, dejaba algo de dinero, pero pues lo demás era, saca tus 20 pesos y compra el papel y paga el camión para ir a ver quién vino y luego ir a la Avenida Juárez, porque en la Avenida Juárez nos encontrábamos a todos los bajacalifornianos que llegaban a México. Los que tenían dinero porque iban al hotel, que estaban ahí los 3 mejores, el Regis, que ya se cayó, el Prado, que ya se cayó, y el Bamer, que también se cayó. Pero ahí caminábamos y en la escalera de algunos de los hoteles, ahí nos encontrábamos a alguien de Baja California. Y como generalmente era gente que podía, pues era con los que hablábamos y tratábamos de convencer. Después, cuando ya vimos la necesidad de que hubiera alguien que pudiera presionar más, porque a los estudiantes nos hacen caso, pero hasta cierto límite. Y más en el caso nuestro, Mexicali está a 3,000 kilómetros de la Ciudad de México. Por mucho que gritáramos allá, casi no nos oían en Mexicali. Entonces decidimos juntar un grupo de personas mayores con cierta posición que nos apoyaran aquí permanentemente. Y creamos un comité por universidad con empresarios, profesionales, muy desparramados. Había empresarios de la Cámara de Comercio, había gente del Club Rotario, gente del Club de Leones, de la Cámara de Industria, profesores, el profesor Arturo Pompa Ibarra, que fue secretario del comité, el profesor Manuel Marín Capaceta, que era director de lo que es ahora la Prepa Federal, pero que entonces tenía secundaria, vocacional y prevocacional, además de la preparatoria. Y pues estaba el ingeniero Conrado McFarland, que nos ayudó a hacer un anteproyecto de ciudad universitaria. Nada más que pues no pensábamos en grande. La ciudad universitaria iba a estar en lo que son los terrenos de la Prepa Federal. Nada más ve el tamaño que iba a tener.
contra contra las 100 hectáreas que tenemos aquí arriba. Claro, pensábamos al tamaño. Tijuana tenía 150,000 habitantes. Ahora tiene 10 veces eso. Entonces, no pensábamos tampoco en tan chiquito, pero no pensábamos en lo que iba a ser Baja California. Mire, le voy a decir lo que... Cuando murió mi cuñado, el licenciado López Gutiérrez, que me tocó hablar de lo que él había hecho también, casi lloré. Eso es lo que siento con esta universidad. Sí, eso sí fue desde un principio 2 cosas que integramos en el proyecto de ley. Ese proyecto de ley o anteproyecto de ley o como le quiera usted llamar, porque después se corrigió, no le cambiaron mucho, que nos tocó hacerlo a Luis López Gutiérrez y a un servidor. Yo me pasé muchas horas en la biblioteca del Congreso, que estaba a una cuadra de la Escuela de Minería, buscando en las leyes de otros estados. Copiamos parte de la ley de la UNAM, parte de la ley de Nuevo León, y de otros estados nos apoyamos. No cogimos nada de la de San Luis Potosí, que a mí me gustaba mucho, porque curiosamente en la Constitución de San Luis Potosí se establece que la universidad que se cree en el estado va a ser autónoma. Pues no pudimos copiar la ley porque no tenían. La Constitución decía que iba a ser autónoma cuando la tuvieran, pero no la tenían. Pero sí, nosotros peleamos y lo incluimos en la ley, que fuera autónoma. Y la otra cosa es que estuviera apoyada en la libre cátedra, la libre investigación. Fue la primera ley orgánica universitaria que tiene ese artículo, el artículo 2 de nuestra ley. Es la primera ley universitaria en México que lo tiene. En la UNAM lo tienen, pero en el estatuto, no en la ley. Y nosotros copiamos, ese artículo lo copiamos del estatuto y lo pusimos en la ley. Gracias a Dios los diputados no se dieron cuenta ni de qué estaban aprobando. Porque la autonomía sí la discutieron, pero eso no, como que les pasó de noche. Y luego el licenciado Cárdenas Estrada le corrigió algunas cosas. El artículo 20 o 22, el que habla de que todavía dice que es la única institución que puede expedir títulos en el Estado. Después modificaron la ley de educación y le regresaron esa facultad al gobernador y ya permitió, se facilitó que le dieran el Estado a varias instituciones que pueden expedir títulos. Pero la idea que teníamos nosotros es que sucediera lo mismo que había sucedido hasta entonces en la UNAM, que la única que podía expedir títulos era la UNAM. Ella daba reconocimiento a otras instituciones, pero la que expedía el título era la UNAM. La Autónoma de Guadalajara, por ejemplo, los títulos los expedía la UNAM. Eso es lo que soñábamos nosotros que sucediera aquí. No que fuera la única, pero que sí los títulos todos salieran a través de ella, porque hubiera habido una uniformidad en el nivel académico. Eso lamentablemente no se pudo, porque pues el mundo camina. No lo podemos mantener estático y hay muchas maneras de pensar. No éramos uniformes en nuestra manera de pensar. Había quienes pensaban que el Politécnico no era autónomo, dependía directamente del presidente de la República. Y había quienes creían que eso es mejor, porque el presidente lo sabe todo, lo puede hacer todo. Qué bueno que no fue así. Por el otro lado, hubo quienes se documentaron mucho sobre la historia de la autonomía, por qué la Universidad Nacional era autónoma, cuál era la manera de pensar no solo en México sobre la autonomía, sino en toda América Latina. Nos nutrimos mucho con el Manifiesto Liminar de Córdoba de Argentina. Ese pensamiento tuvo que ver mucho en lo que
Después fue la manera de pensar de algunos de nosotros y nos dio lugar. Ya no hablábamos nosotros de reforma universitaria porque esa se hizo en los 15 en Argentina, pero ese movimiento sí nos llegó a nosotros. Claro que integramos esas ideas al proyecto de ley. Sí, la autonomía era muy necesaria porque no queríamos que estuviera manejado desde el punto de vista político, que puede cambiar en la mentalidad de ejecutivos, de legisladores e incluso de jueces, sino que estuviera manejada por la ideología de la propia universidad, que la ideología la hiciéramos nosotros dentro de la universidad, alumnos, maestros, directivos, pero emanados de la universidad, no que vinieran las ideas de fuera. Al final de cuentas creo que ese era el sentir. Ricardo Zamora así pensaba, Luis López Gutiérrez, Conrado Noriega, del que yo creo que usted también tiene noticia, también. Claro, me tocó con él. Aunque Conrado en alguna vez nos dijo, cuando empezábamos, él nos dijo, ¿y para qué queremos universidad si ya estamos terminando la carrera? Pero después se convenció, ese era el proyecto, que el joven o la joven de Baja California tuviera aquí donde hacer sus estudios profesionales sin necesidad de un sacrificio de ningún tipo para la familia, sacrificio económico, el sacrificio de separarse de la familia, que también es importante. Claro que para muchos es una forma de mejor formarse, porque aprende uno a bastarse por sí mismo. Pero duele, y a quien más le duele, que no lo entendíamos nosotros, es a los padres. Ahora que ya soy abuelo, pues ya lo entiendo. Y olvídese de ellas, muchas de ellas sí hubieran querido. La familia no era bien visto. La manera de pensar era diferente. ¿Cómo se va a ir la niña? La niña de 22 años, ¿quién la cuida? Y ese quien la cuida, pues sí, era grave. Incluso ahora todavía hay jovencitas que van a México, Guadalajara, Monterrey, y hay casas para ellas especiales. Pero en aquel entonces no había eso. Había conventos, pero no les hacían mandar a un convento, porque entonces ¿cómo iban a ir a la escuela? Y la manera de pensar, gracias a Dios, ha cambiado. Ya una jovencita puede decir, me voy a estudiar a México, Guadalajara o a París, y lo vemos natural. Sí duele a la familia, seguramente. Yo tengo una nieta que está estudiando en Irlanda. Está estudiando Derecho en Irlanda. Se va la semana que entra de regreso, ya vino a pasar las vacaciones. Ya lo veo natural, pero sí veo a mis hijos cómo sufren cuando se va. Claro. Ya están y ahora que podemos hablar por teléfono, a la hora que nos da la gana. Cuando yo entré a la Facultad de Ingeniería, que mi generación de la Facultad de Ingeniería éramos 1700, en 1953. 2 mujeres. En toda la escuela había 5. Y solo una ingeniero titulada en todo México. Era otro mundo. Ahora, en Valle de las Palmas, que está lejísimos para todos, hay casi el mismo número de mujeres estudiando ingeniería que hombres. Claro. Sí, sí, sí. Y no digamos medicina o aquí. Aquí son más mujeres que hombres. En todos los campos. Y qué bueno, porque además son muy inteligentes y son mejores estudiantes. No se me ofendan, ¿eh?
Mire, si quiere satisfacción, el haber contribuido a que se iniciara la creación. Ese creo que puede ser el mayor orgullo Yo sé que si no hubiéramos hecho nosotros, aquí habría universidad. Quizá no tan pronto y sería diferente. A lo mejor sería una más lucida, mejor, no sé. Y la otra satisfacción que tengo es poder seguir platicando con los estudiantes, ahora nada más los de posgrado, porque aprendo mucho. Gracias a Dios hemos formado generaciones de gente pensante, de gente que quiere progresar y que quiere hacer que progresemos. Con mucha diferencia de ideología social, política, religiosa. Qué bueno, es lo que necesitamos. Pero gente pensante. Lo peor que podríamos tener es robots, máquinas, que pueden ser brillantes. Ya ahí viene la inteligencia artificial. Pero lo que necesitamos es gente que quiera que progresemos y no solo lo desee, sino que esté dispuesta a sacrificarse por ese progreso, a invertir su tiempo. Ahí yo diría, nosotros pues vacilábamos, íbamos a bailes, fiestas, a lo que fuera, pero le metimos ganas a una idea. Y eso es lo que se necesita. Para mí, en lo personal, fue inspiración Germán Arciniegas con su libro El estudiante de la mesa redonda, que a mí me encanta ese libro. Lástima que no lo han vuelto a publicar. Ya van 2 libros, 2 copias que me roban. Los libros en la biblioteca no sirven de nada. El que se lo roba quiere decir que lo leyó. Y a lo mejor ahí andan rodando. Y otro fue La Casa de la Troya, que esa es más divertida, esa sí es novela. Germán nos hace pensar. La Casa de la Troya nos divierte, pero tiene mucho que ver con la vida que tuvimos nosotros. Aunque se desarrolla casi 100 años antes en España, en otro medio, pero también son estudiantes trasladados de su casa a otro medio para que se parecía a lo que nosotros estábamos viviendo. No lo vinculan, que generalmente le echan la culpa al rector. Ajá. De si no hay dinero. Así es. Y claro, en cierta medida con justicia le aplauden cuando sí lo hay. Porque de todas formas él es la figura que nos guía, sea quien sea la persona, y el que tiene que hablar por la universidad ante las autoridades, además del presidente del patronato y el tesorero general, para acopiar recursos de la Federación y del Estado. Mire, uno de los problemas que después ha sido una de las virtudes es que en la ley orgánica se establece, todavía eso no lo han cambiado, espero que no lo cambien, aunque no lo cumplan, que el gobierno del Estado tiene la obligación de proveer el 50% del presupuesto de la universidad, los fondos para mantener ese 50%. Nunca lo ha hecho. Y decía también que mientras estuviera instalado provisionalmente tendría que ser el 75%. Gracias a la buena administración que tiene la universidad, a través del patronato y de los tesoreros que hemos tenido, a unas personas muy responsables, muy capaces y con la camiseta extremadamente bien puesta. Yo creo que no la traen puesta, la traen tatuada. La universidad genera lo que el Estado no le proporciona. Algunos dirán que cobramos mucho, no es cierto. Ayer o antier me decía un alumno, cuando hice la especialidad me cobraban 10,000 pesos, ahora por la maestría me cobran 6,000. ¿Cuál mucho? El doctor Jones, cuando era rector, sacamos un día, nos pusimos a sacar la cuenta, de cigarros. Gasta más bueno, no sé ahora porque ya no fuma nadie.
gastaba más el estudiante que lo que le costaba la colegiatura. Gastaba más en el mes que lo que costaba la colegiatura anual. ¿Cuál caro? ¿Cuál mucho? Y además, lo dado nadie lo aprecia. Tristemente, lo que te cuesta, lo cuidas. Y les va bien a los muchachos aquí. Para que tengamos alumnos del Ecuador en algunos cursos de los que estamos impartiendo. Y no diga de Brasil, de Argentina. Claro que ya son virtuales. Quiere decir que estamos haciendo algo bien. Sí es cierto, a la UNAM viene gente de todo el mundo, pero la UNAM es una de las 100 mejores universidades del mundo. Nosotros no figuramos en ese nivel todavía. Somos de las mejores del país, sí. Y aspiramos a ser de las mejores de América Latina y del mundo. Y lo vamos a hacer. Ahora, el trabajo del patronato, que ahora cubre muchas cosas. Antes no teníamos dinero para becas. No teníamos dinero para mandar a los estudiantes y a los profesores al extranjero. Eso se dice fácil, pero ¿cuánto ha costado en programación, en planeación, en invención de sistemas? Porque hay una meta, y no es una meta de este rector o del rector anterior o del rector que viene, es una meta de la institución. Cada uno de los rectores, cada uno de los patronos, sigue con el camino, no lo inventamos, se le va sembrando, se le va agregando. Eso creo que ha sido positivo. Ningún rector ha llegado para inventar la universidad y hacerla en 4 años. Ha recibido ¿qué le digo? Un joven o una joven que ya viene formada y le ha dado más vida para que siga siendo un joven o una joven que se sigue formando. No queremos que haya viejos, no queremos una universidad vieja, queremos una universidad joven permanentemente. Y creo que eso es lo que han mantenido. No la inventan, no es un bebé, pero no es una persona senecta. No se está acabando. Siempre va a ser joven. Y eso es lo que hay que aspirar. Mañana que tengamos inteligencia artificial, también la vamos a tener, la vamos a manejar aquí. Y está actualizada para Baja California. ¿Vamos a ser internacional? Sí. Y nos reconocen ya en el extranjero. No solo los alumnos, a nuestros maestros los llaman. ¿Cuántos tenemos en España? No tenemos muchos en Francia, pero tenemos. Y tenemos algunos en Alemania. Y no se diga de nuestros egresados. De ciencias marinas se los han llevado a Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina. No vinieron a estudiar aquí, se los vinieron a llevar de aquí. Se nos olvida eso. No lo vendemos, no lo difundimos. Pero que pues es el trabajo de mucha gente con la camiseta muy bien puesta. La idea de que debe hacerse. Entonces, por eso le digo, por eso lloro cuando me acuerdo. Mamá.